regional, mucho más avanzada de la que hay hoy en Mercosur, en la Comunidad Andina, fondos de cohesión, o sea, cuestiones que nosotros en Europa ya hemos vivido. ¿Esto por qué no se produce? No se produce porque las élites gobernantes no lo hacen. O sea, porque, por ejemplo, una condición básica para que haya Estado es que haya fiscalidad, o sea, que haya recursos. Y en general, aquí todo el mundo se niega a pagar impuestos. Entonces, ese es un gran tema sobre la mesa. O sea, ¿qué vas a hacer tú cubriendo la sanidad de un país que si distribuyese los recursos podría tener la misma sanidad que tenemos nosotros? O parecida. Y a lo mejor no es parecida, pero se podría apoyar. ¿Pero por qué voy a apoyar yo esa sanidad si el gobierno no quiere subir la presión fiscal del 5% que está como en Guatemala? O sea, que con esa fiscalidad no tienes Estado, no tienes nada, no tienes seguridad social, no tienes ningún tipo de protección. Entonces, la política de gobernabilidad es una política que va vinculada a la generación de institucionalidad, pero no solo eso. Nosotros consideramos la gobernabilidad como un proceso de derechos de las personas. No que los gobiernos los otorguen, sino derechos que las personas son titulares de ellas. Entonces, ¿qué significa? Que hay países donde lo que tenemos que trabajar sobre todo es la generación de una estructura de sociedad civil organizada potente, capaz de reivindicar, capaz de plantear cosas, etcétera. Entonces es esa lógica entre la relación con el gobierno y la relación con la sociedad en la cual se establece toda una estrategia de gobernabilidad, que aparte es una estrategia específica de la cooperación española. Yo quería hacerte una pregunta, Enrique. ¿Qué pasa con esos proyectos que se han iniciado en países que estaban en una incipiente democracia, como el caso de Mauritania, y de golpe, un golpe de Estado deja fuera, simula una democracia real que no hay? ¿Qué sucede con esos proyectos? ¿Van a tener alguna ventana abierta? ¿Van a tener algún respiro? ¿O definitivamente se acaban? Inicialmente no pueden seguir. Eso hay que ser claro. Hasta que no se aclare la situación, otra cuestión es que haya que replantear el tipo de cooperación que hay que hacer. Y habrá que replanteársela. Porque situaciones como Mauritania las vivimos en otros países. Sí, pero es evidente que eso queda afectado, al menos de forma inmediata, hasta que no se recomponga otro tipo de relación. Una pregunta. En los países dictatoriales, ¿qué trato se les da? No sé... Normalmente en los países fundamentalmente se tiende, uno, a intervenir a nivel de sociedad en la prestación de servicios, a nivel de sociedad en la gestación de estructuras de la misma sociedad, y ese es el marco en el cual se puede trabajar. O sea, el objetivo es no soportar la estructura dictatorial, ¿no? Muy bien, pues... Bueno, ¿Qué más te vamos a decir? He hecho una copia del documento, si no te parece mal, para repartírselo a ellos que la han... perfecto. Pues mira, esto te diría que yo me alegra que me haga esta pregunta. No, para clarificar, o sea, nosotros el giro a África le dimos en el 2004 antes de que empezasen la avalancha migratoria, o sea, y la inmigración ilegal. Es decir, las razones de nuestro giro fueron convicciones de que no podíamos estar al margen de África, primera cuestión. Segunda cuestión, de los países donde nosotros intervenimos, hay países donde hay inmigración y países donde no hay inmigración. O sea, ese no es el criterio por el cual nosotros actuamos. Y esto sí es una polémica. Hay gente dentro mismo del gobierno, pues el Ministerio de Trabajo e Inmigración o el Interior, que consideran, o algunos exteriores consideran que deberíamos intervenir solo donde hay procesos migratorios. Entonces, esta ha sido una de las grandes batallas de este plan director. Conseguir definir una política que no es una política que nosotros cooperamos porque hay inmigración. Nosotros actuamos en países donde hay inmigración porque actuaríamos en cualquier caso. Y junto a eso, la política de cooperación lo que no va a sostener son acuerdos de otro tipo. O sea, a mí me parece adecuado que
gobierno llega a acuerdos con un país para dotarle de control de fronteras o de lo que sea, pero no con fondos de desarrollo. O sea, será con su propia política, su propio presupuesto. Pero eso, desde luego, sí que es lo mismo. En otro periodo se imputaban como gastos de desarrollo, por ejemplo, el famoso desplazamiento de las fragatas al Golfo para la guerra de Irak fue computado como AOD por el gobierno de Aznar. Y nosotros no hay un solo gasto de defensa que compute como ayuda oficial al desarrollo. Será otra cosa, serán gastos de misiones internacionales, lo que sea. Entonces, en ese sentido, nosotros no definimos la política ni por los procesos migratorios ni por las relaciones internacionales, aunque no nos abstraemos de ellas, son parte de una realidad. Y otra cuestión que es importante, nosotros no hacemos ayuda al desarrollo en función de que sean gobiernos amigos o no, sino en función de razones objetivas y capacidad de intervención. Hay muchos países donde nosotros podíamos, pero uno de los esfuerzos que para mí no está completado es que la cooperación española debería reducir su presencia en países. O sea, nosotros intervenimos en demasiados países. O sea, en el anterior plan director 56 hemos concentrado 50, pero siguen siendo muchos países. O sea, para una cooperación de este volumen, ¿no? O sea, eso afecta a la calidad de nuestra ayuda, ¿no? Y ahí sí es más difícil, o sea, siempre es más difícil retirar que entrar. O sea, entrar a hacer cooperación, todo el mundo te aplaude. Cuando dices me retiro, todo el mundo te critica, ¿no? Entonces, nosotros, yo particularmente soy de la opinión que hay que ir reduciendo la presencia española, no la cantidad, que eso es otra cosa, sino una actividad más concentrada para lograr más resultados. Y desde luego, sin ningún condicionamiento previo, aunque no vivimos en un mundo abstracto, somos conscientes de que si intervenimos en Mauritania, por ejemplo, sabemos que es una zona de tránsito de la migración ilegal. Esto no nos tapamos los ojos, o Marruecos, etcétera, ¿no? Pero no es esa la razón por la cual nosotros intervenimos. En el Congo nosotros no tenemos ni intereses ni nada, y lo hemos convertido en un país que está dentro del plan director por la situación que se vive, ¿no? Una pregunta. ¿Cómo sabemos si la cooperación española es eficaz en casos como el de Myanmar, donde ni siquiera la ONU pudo entrar? Pues el tema es que Myanmar es solamente una intervención de tipo humanitario. Nosotros no tenemos estabilidad de intervención en Myanmar y de hecho no es un país que ni siquiera figure. En la emergencia, bueno, pues, por ejemplo, en Myanmar hubo una intervención también a través de Naciones Unidas, del programa PNUDAR, donde nosotros aportamos, creo que 2 o 3 millones de euros, y luego el tema de la emergencia en su momento, ¿no? O sea, ahí, claro, sí, es que este es otro tema, o sea, los países donde no te dejan entrar, o sea, y ahí estás limitado. Al fin y al cabo, en ningún caso hemos transferido nosotros fondos a ese tipo de gobiernos, ¿no? Que son los que han capitalizado parte de la ayuda. Y cuando la ayuda la recibe el gobierno exclusivamente, como por ejemplo con la emergencia de Cuba, ¿cómo sabemos si realmente le llega a la gente o no? Bueno, ahí en el caso cubano, de forma más concreta, tenemos bastantes elementos. Primero porque tenemos oficina técnica de cooperación, tenemos programas conjuntos y tenemos vinculación con las autoridades locales afectadas por la zona. De hecho, hubo un viaje hace poquito para revisión de la ayuda en ese sentido. Cuba sí se puede hacer eso, más allá de que allí controle mucho, ¿no? Controlan muchísimo, pero bueno, pero sabes un poco lo que pasa, no vas con una venda en los ojos, ¿no? O sea... ¿Algo más, chicos? Porque al final lo de las 8 se va a hacer corto. ¿Vale? Nada más. Pues yo creo que si no hay nada más... Vale. Muy bien. A Enrique, lo mucho que nos ha enseñado, ¿verdad? No solamente será siempre bienvenido, sino fenomenal si vuelve y nos sigue enseñando. Y nada, muchas gracias a todos, porque bueno, vais permaneciendo en un curso que estamos muy ilusionados, que nos ha puesto al final una ficha Enrique de educación y sensibilización y nos define muy bien, o sea que yo creo que un poco todos contentos, ¿no? Así que hasta el próximo día.